Imaginen por un momento, ¿puede el nombre de un solo hombre llenar de miedo las noches de todo un país? Imaginen, vivir sin saber si cuando suena el teléfono es un amigo o una sentencia de muerte. Caminar por la calle, sabiendo que el mayor peligro es un enemigo que no se ve. Una ciudad, un imperio oculto entre montañas cubiertas de niebla, y el rey invisible de ese imperio. Esta no es solo una historia de riqueza, tampoco es solo una historia de poder. Esta es la historia de una época en la que el miedo se convirtió en sistema. Un tiempo en el que las bombas silenciaban ciudades, donde la justicia avanzaba más lento que las balas, y las personas temían incluso pronunciar ciertos nombres. Y en el centro de todo, había uno. Algunos lo vieron como un Robin Hood, otros, como el hombre más peligroso de la era moderna. Pero la verdad es esta: su ascenso no fue solo la historia de un hombre, fue el momento en que el destino de un país cambió para siempre. ¿En qué punto alguien deja de ser solo un criminal y se convierte en el símbolo de toda una época? Y aún más inquietante, ¿qué ocurre cuando un hombre muere, pero el sistema que creó sigue vivo? Orígenes, el contexto que creó a Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en el departamento de Antioquia, una región que reflejaba muchas de las tensiones históricas de Colombia. Su padre era agricultor y su madre maestra, lo que situaba a la familia dentro de la clase trabajadora rural. No era un entorno de privilegio, pero tampoco de exclusión absoluta. Sin embargo, el país que rodeaba su infancia estaba marcado por profundas fracturas. Durante las décadas de 1950 y 1960, Colombia atravesaba una etapa de violencia política y fragmentación institucional. El conflicto conocido como la violencia había debilitado la autoridad del Estado en zonas rurales, generando espacios donde la ley formal tenía poco alcance. En estos territorios, economías informales y redes de contrabando se convirtieron en alternativas de supervivencia. Medellín, ciudad cercana a su lugar de origen, comenzaba a transformarse en un centro industrial, pero también en un punto estratégico para actividades ilegales debido a su posición geográfica. Rutas montañosas, regiones selváticas y conexiones hacia el Caribe facilitaban movimientos clandestinos. En su juventud, Escobar se involucró en delitos menores, pero lo distintivo fue su inclinación a organizar personas, asumir riesgos y expandir operaciones. No buscaba solo ganancias rápidas, buscaba control. Comprendió temprano que en entornos débiles institucionalmente, la combinación de dinero, lealtad y miedo podía sustituir a la autoridad legal. El contexto estructural, desigualdad, falta de oportunidades y débil presencia estatal, creó condiciones propicias para el surgimiento de figuras que operaban fuera de la ley pero con lógica empresarial. Escobar fue uno de ellos, pero con una ambición que superaba el nivel local. Cuando a inicios de los años 70 la demanda internacional de cocaína empezó a crecer de manera acelerada, las redes existentes de contrabando podían transformarse en algo mucho más grande. Escobar se encontraba en el lugar y momento adecuados para dar ese salto. ¿Estaba Colombia presenciando el ascenso de un simple contrabandista, o el inicio de una figura que redefiniría el crimen organizado en la región? El nacimiento del Cartel de Medellín. El crecimiento del mercado de la cocaína durante los años 70 alteró las dinámicas del crimen en América Latina. La demanda externa generó ganancias que superaban ampliamente otras economías ilegales tradicionales. Colombia, por su ubicación y debilidad institucional, se convirtió en un nodo central. Escobar entendió que el negocio requería más que transporte, necesitaba estructura. Coordinó alianzas entre distintos grupos, estableció cadenas logísticas y promovió mecanismos financieros para ocultar ganancias. El llamado Cartel de Medellín funcionaba como una red descentralizada pero con liderazgo claro. La violencia cumplía una función reguladora. Competidores eran desplazados o eliminados, y las autoridades enfrentaban presiones constantes. La corrupción se expandió, debilitando aún más la capacidad estatal. El flujo de dinero generó cambios visibles en ciertas zonas, pero acompañado de una escalada de homicidios, desplazamientos y tensiones sociales. El crecimiento económico ilegal no trajo estabilidad, sino mayor dependencia de estructuras criminales. Si esta organización ya operaba como un poder paralelo, ¿qué ocurriría cuando su líder decidiera influir directamente en las decisiones políticas del país? Plata o plomo, la violencia como sistema. A medida que el Cartel de Medellín consolidaba su poder económico, el siguiente paso fue asegurar su supervivencia frente a cualquier intento de control estatal. Para lograrlo, Pablo Escobar implementó una estrategia que trascendía el crimen común y se acercaba a un modelo de coerción estructurada. La frase, plata o plomo, dejó de ser una amenaza aislada para convertirse en un mecanismo operativo.
Funcionarios públicos, agentes de policía, jueces y políticos se enfrentaban decisiones bajo presión extrema. El soborno no era solo corrupción, era una forma de integración forzada al sistema criminal. Quienes aceptaban garantizaban continuidad operativa, quienes se negaban se convertían en objetivos. Esta política afectó directamente al sistema judicial. Procesos se paralizaban, testigos se retractaban y casos desaparecían. La capacidad del Estado para aplicar la ley se debilitaba no solo por miedo, sino por infiltración sistemática. La violencia, además, tenía un componente comunicativo. Atentados con explosivos y asesinatos selectivos eran diseñados para enviar mensajes claros tanto a rivales como a la sociedad. No se trataba de reacciones impulsivas, sino de actos calculados para mantener control territorial y psicológico. Los medios de comunicación también fueron presionados. Periodistas que investigaban redes criminales enfrentaban amenazas constantes. La información se convirtió en un campo de batalla, donde controlar el relato era tan importante como controlar rutas. El impacto social fue profundo. La población civil comenzó a percibir que la autoridad formal no podía garantizar seguridad. En varias regiones, la presencia del cartel resultaba más visible que la del Estado. La violencia dejó de ser un efecto colateral y pasó a ser un instrumento de gobierno paralelo. Si el miedo podía silenciar jueces, policías y periodistas, ¿quedaba alguna institución capaz de resistir? Guerra contra el Estado, terror, estrategia y presión internacional. A mediados de los años 80, el conflicto entre las organizaciones del narcotráfico y el Estado colombiano dejó de ser una lucha encubierta para transformarse en una confrontación abierta. Lo que antes se desarrollaba en las sombras comenzó a ocupar titulares, espacios públicos y la vida cotidiana de millones de personas. La violencia ya no era selectiva, se convirtió en un mensaje masivo. La política de extradición hacia Estados Unidos fue uno de los puntos de ruptura más importantes. Para los líderes del narcotráfico, la posibilidad de ser juzgados fuera del país representaba la pérdida total de control sobre su destino. En ese contexto, surgió una estrategia basada no solo en la defensa, sino en la intimidación directa contra las instituciones. El uso del terror como herramienta de presión cambió la naturaleza del conflicto. Atentados, amenazas y ataques dirigidos a figuras públicas crearon un ambiente de inestabilidad permanente. La violencia no se limitaba a confrontaciones entre grupos armados, buscaba influir en decisiones políticas y judiciales. Este periodo mostró cómo un actor criminal podía intentar modificar políticas de Estado mediante el miedo. La población civil quedó atrapada entre dos fuerzas, un Estado que buscaba reafirmar su autoridad y organizaciones que respondían con acciones cada vez más visibles. La cobertura internacional intensificó la presión. Colombia pasó a ser observada como un punto crítico dentro de un fenómeno global. La cooperación con agencias extranjeras aumentó, así como el intercambio de información y recursos para operaciones de seguridad. Sin embargo, la estrategia de terror también generó efectos contraproducentes. La visibilidad extrema fortaleció la determinación institucional y redujo márgenes de negociación. El conflicto entró en una fase donde cada acción tenía repercusiones diplomáticas, políticas y sociales. A medida que avanzaban los años, se hizo evidente que la confrontación directa elevaba los costos para todas las partes. La guerra ya no era solo por rutas o territorios, sino por el control de decisiones soberanas. Cuando el miedo se usa como herramienta política, ¿es una señal de poder, o el comienzo de la pérdida de control? Fragmentación del poder, rivales, traiciones y la lenta pérdida de control. En toda estructura de poder basada en redes ilegales, el dominio absoluto es una ilusión que solo se mantiene mientras el equilibrio entre miedo, beneficio y lealtad permanece intacto. Cuando uno de esos pilares se debilita, la estabilidad deja de ser una certeza y se convierte en una lucha constante por sobrevivir dentro del propio sistema. Durante los años más intensos del conflicto, la organización que en otro tiempo parecía funcionar como una maquinaria precisa empezó a mostrar señales de desgaste interno. Las decisiones que antes se ejecutaban con rapidez comenzaron a requerir más intermediarios, más precauciones, más silencios. La presión externa no solo venía de operativos de seguridad, también surgía del cansancio acumulado, del temor silencioso de quienes ya no veían la lealtad como protección, sino como riesgo. En estructuras donde la confianza es forzada por el miedo, la traición no aparece como un acto dramático, sino como un mecanismo de supervivencia. Personas que durante años formaron parte de la red comenzaron a evaluar una pregunta fundamental. ¿Vale la pena seguir dentro de un sistema que ahora atrae más peligro que beneficio? La expansión inicial había estado impulsada por oportunidades económicas claras.
Pero cuando la persecución se intensificó, los márgenes se redujeron. Las rutas se volvieron más vigiladas, las comunicaciones más riesgosas, y cada movimiento implicaba mayor exposición. Lo que antes era una operación fluida se transformó en una actividad que exigía recursos crecientes solo para mantener el mismo nivel de funcionamiento. Al mismo tiempo, surgieron rivales que aprendieron de los errores visibles. Adoptaron perfiles más discretos, estructuras fragmentadas y menor concentración de liderazgo. Mientras un modelo dependía de la figura dominante, otros empezaron a dispersar responsabilidades para evitar que la caída de un solo individuo afectara al conjunto. Este contraste generó un cambio estratégico en el panorama criminal. El poder dejó de medirse únicamente por volumen o visibilidad. La discreción empezó a ser una forma más eficaz de supervivencia que la demostración abierta de control. Internamente, la tensión crecía. Las decisiones centralizadas, que antes habían garantizado coherencia, ahora generaban cuellos de botella. La información tardaba más en circular. La desconfianza ralentizaba procesos. El temor a filtraciones obligaba a compartimentar datos, debilitando la coordinación. La violencia, que había sido utilizada como instrumento de influencia, comenzó a producir un efecto contrario. La exposición pública incrementó la presión institucional y redujo los espacios de negociación. La estrategia que en otro momento generó poder ahora atraía un nivel de atención imposible de sostener a largo plazo. Además, la percepción social empezó a cambiar. Sectores que en el pasado toleraban ciertas actividades por beneficios indirectos comenzaron a sentir principalmente los costos: inseguridad, inestabilidad económica y temor constante. El entorno dejó de ser neutral y se volvió progresivamente hostil. Cuando un sistema depende excesivamente de un centro de gravedad, una sola figura que concentra decisiones, recursos y simbolismo, cualquier debilitamiento personal se convierte en fragilidad estructural. La presión no necesitaba destruir la red por completo, bastaba con reducir su capacidad de coordinarse con la misma eficacia de antes. Los aliados externos también recalculaban riesgos. Las relaciones que antes parecían inquebrantables se volvieron condicionales. La protección dejó de ser automática y pasó a depender de contextos cambiantes. Cada actor buscaba reducir su exposición, incluso si eso implicaba distanciarse. La fragmentación no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso gradual, casi silencioso, donde pequeñas grietas se acumularon hasta alterar el equilibrio general. No hubo un momento único de ruptura, sino una suma de tensiones que transformaron la estructura desde dentro. Este periodo demuestra una dinámica constante en organizaciones de poder ilegal. La amenaza más decisiva no siempre proviene del exterior. A veces, el desgaste interno, la pérdida de confianza y la adaptación de rivales resultan igual de determinantes que cualquier operación de seguridad. El poder que una vez pareció sólido empezó a requerir esfuerzos desproporcionados para sostenerse. Y cuando mantener el control exige más energía que expandirlo, el sistema entra en una fase de vulnerabilidad prolongada. Si un imperio comienza a fracturarse no por un golpe final, sino por una erosión lenta e interna, ¿es posible que su caída ya haya empezado sin que nadie lo note? La catedral, negociación, ilusión de control y la fuga que expuso los límites del Estado. A comienzos de la década de 1990, Colombia se encontraba en un punto de agotamiento histórico. Años de violencia habían erosionado no solo la seguridad, sino la percepción misma de autoridad estatal. No se trataba únicamente de capturar a un individuo. El desafío real era recuperar la idea de que el Estado tenía la capacidad de imponer reglas dentro de su propio territorio. En ese contexto surgió una solución extraordinaria, una rendición negociada. No fue un acuerdo simple ni un acto de debilidad aislado. Fue el resultado de múltiples presiones simultáneas: violencia prolongada, presión internacional, crisis institucional y un entorno social que vivía bajo tensión constante. La posibilidad de una entrega bajo condiciones específicas se presentó como una pausa estratégica dentro de una guerra que parecía no tener final inmediato. Así nació el episodio de la catedral. Ubicada en una zona montañosa, aislada y de difícil acceso, la instalación fue oficialmente designada como centro de reclusión. Sin embargo, desde el inicio, su existencia simbolizó una contradicción profunda, un espacio de detención que al mismo tiempo reflejaba concesiones excepcionales. Para el gobierno, la entrega representaba una reducción momentánea del nivel de violencia, una señal política y una oportunidad para reorganizar estrategias de seguridad. Para el detenido, significaba evitar la extradición y conservar un entorno relativamente controlado. Pero más allá de lo jurídico, la catedral fue un experimento sobre el poder. ¿Puede un Estado afirmar autoridad mientras negocia las condiciones de detención con la misma figura que lo ha desafiado durante años?
Dentro del recinto, la realidad mostró que el aislamiento físico no siempre implica desconexión operativa. Las redes que se habían construido durante años no desaparecen de inmediato. Las estructuras externas, los leales, los intermediarios, seguían existiendo. Con el paso de los meses comenzaron a surgir señales de que el encierro no había desmantelado por completo la capacidad de influencia. La prisión, diseñada para contener, terminó evidenciando los límites de una solución basada en equilibrio político más que en control absoluto. El simbolismo fue tan poderoso como el hecho en sí. El Estado había detenido al hombre, pero no necesariamente al sistema que lo rodeaba. La situación cambió cuando las autoridades decidieron trasladarlo a una instalación con condiciones más estrictas. Esa decisión alteró el delicado equilibrio del acuerdo. Lo que había sido una pausa estratégica se convirtió en una ruptura. La fuga posterior no fue solo un escape físico, fue un golpe simbólico. Mostró que el problema nunca había sido únicamente la captura, sino la estructura que permitía sostener poder incluso bajo custodia. La catedral dejó una lección histórica. Negociar puede reducir la violencia a corto plazo, pero si no se transforman las condiciones estructurales, el poder puede reacomodarse. Si un hombre puede seguir siendo influyente incluso tras rendirse, ¿dónde termina realmente su poder? ¿Y dónde empiezan las debilidades del sistema que intenta contenerlo? La operación final, la caída de un hombre, su muerte y la transformación silenciosa del sistema. Tras la fuga, el conflicto entró en su etapa más silenciosa, pero también más decisiva. La confrontación dejó de medirse únicamente en explosiones, atentados o demostraciones públicas de fuerza. Ahora el centro de gravedad se desplazaba hacia algo menos visible: inteligencia, rastreo de contactos, análisis de patrones de comunicación y reconstrucción meticulosa de redes. Las autoridades comprendieron una lección clave: capturar a un hombre no era suficiente si el entorno que lo protegía seguía intacto. Por eso, la estrategia cambió. En lugar de buscar un enfrentamiento directo inmediato, el objetivo fue reducir progresivamente su espacio de maniobra. Cada colaborador identificado, cada canal de apoyo interrumpido, cada ruta limitada, no solo afectaba su capacidad operativa, sino también su estabilidad psicológica. El poder que alguna vez se basó en expansión, control territorial y presencia visible ahora dependía de algo muy distinto: la capacidad de resistir el aislamiento. La clandestinidad prolongada tiene un costo, no solo logístico, sino humano. La movilidad se vuelve restringida. La confianza se reduce. Las decisiones deben tomarse con información incompleta. El margen de error se vuelve mínimo. Mientras tanto, el cerco se estrechaba. Las operaciones de seguridad se volvieron más coordinadas. El intercambio de información entre agencias aumentó. El análisis de señales, movimientos y contactos empezó a dibujar un mapa cada vez más claro de sus desplazamientos. No era una persecución impulsiva, era una presión constante y paciente. Con el tiempo, los efectos acumulativos comenzaron a notarse. Las redes de protección se debilitaban. Algunos antiguos apoyos ya no ofrecían la misma seguridad. El entorno se volvía impredecible. Cada refugio era temporal. Cada comunicación implicaba un riesgo. El hombre que en otro tiempo influyó en decisiones a gran escala ahora se movía dentro de un espacio cada vez más reducido. No se trataba solo de geografía, era una reducción de opciones. En diciembre de 1993, esa presión llegó a un punto crítico. Una operación en Medellín permitió ubicar su posición tras el seguimiento de comunicaciones. Lo que siguió fue un enfrentamiento breve, intenso y definitivo. Allí terminó su vida. Su muerte marcó el final de su trayectoria personal, pero también tuvo un enorme peso simbólico. Durante años, su figura había representado un desafío abierto a la autoridad del Estado. Con su caída, se cerraba un capítulo particularmente visible de esa confrontación. Sin embargo, la desaparición del individuo no significó la desaparición del fenómeno. Aquí emerge una de las lecciones más importantes de esta historia: los sistemas ilegales complejos no dependen de un solo nombre. Pueden reorganizarse, fragmentarse y adaptarse. Tras su muerte, el panorama no quedó vacío, se reconfiguró. El modelo altamente visible, centralizado y basado en una figura dominante demostró sus límites. En su lugar, comenzaron a consolidarse estructuras más discretas, menos jerárquicas y más difíciles de detectar. La notoriedad dejó de ser una ventaja y pasó a ser un riesgo. El sistema aprendió. La violencia espectacular que captaba titulares fue reemplazada, en muchos casos, por estrategias de bajo perfil. Menos exposición pública, mayor fragmentación, liderazgo distribuido. El control ya no se sostenía en la imagen de un solo hombre, sino en redes más difusas. Esto revela una realidad incómoda.
eliminar a un líder no elimina automáticamente las condiciones que facilitaron su ascenso. Factores económicos, rutas internacionales, demanda global y debilidades institucionales continúan existiendo más allá de una biografía. Su historia, por tanto, no es solo la de un individuo que acumuló poder y finalmente cayó. Es la historia de un periodo en el que confluyeron desigualdad, expansión de mercados ilegales y tensiones institucionales profundas. La figura terminó, el sistema se transformó, y en ese contraste entre final personal y continuidad estructural se encuentra la dimensión más inquietante de todo el relato. Las historias humanas pueden tener un cierre, los sistemas, en cambio, evolucionan. Si el hombre murió, pero las dinámicas que lo hicieron posible siguen adaptándose en silencio. ¿Hemos presenciado realmente un final, o solo otra etapa en una historia que aún no termina?